Hola amigos, el día de hoy voy a hacer un video totalmente diferente. No es una opinión, una crítica o algo así. También tengo ahí mis issues con ese tipo de contenido porque, bueno, ya les contaré después. El día de hoy voy a hablar de algo que me comentaron, que me estuvieron preguntando que, pues, qué micrófono estoy usando. Y también, pues, otra de las cosas es que me llegaron a decir que mi voz se escucha diferente. Que si eso tiene que ver con el tipo de micrófono y software que estoy usando actualmente para poder grabar mis videos y grabar mi voz. Bueno, les quiero decir algo. Una cosa de mi voz es que prácticamente he estado pues constantemente utilizando mi diafragma para poder hablar, hacerlo lo más posible a las técnicas que hacen los actores de doblaje. Yo no soy ningún profesional, he estado viendo muchos videos, hasta compré un video en Creana de cómo hacer doblaje, pero no porque quiera dedicarme a eso, sino para poder hacer mejor locución. Sin embargo, pues obviamente, pues al no tener un maestro personal y no llevar pues crítica constructiva de algún tutor, pues esto se está haciendo de una manera amateur. Esa es la razón por la que a veces pueden escuchar que mi voz es un poquito menos nasal que antes y que se escucha diferente. Esto también, obviamente, vamos a agregar los elementos de lo que he estado haciendo con mi micrófono, pero sin embargo voy a manejar las cosas un poquito diferente. Primero vamos a hablar de los micrófonos y luego vamos a hablar de lo que he estado haciendo para poder complementar los micrófonos, porque tengo que decirlo, los micrófonos no hacen todo el trabajo, tienes que configurarlos y tú también, como parte de un entretenedor que presta su voz para videos, pues tienes que poner de tu parte y practicar locución. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de lo que he hecho. Cuando yo empecé a hacer directos en Facebook Gaming y no bajo el alias de Relaxalt, aunque ya me hacía llamar Relaxalt. El primer micrófono que llegué a usar prácticamente fue un Neewer de cablecito que se conecta con el puerto jack para poder yo hacer mis directos. Era un buen micrófono, es un buen micrófono, la verdad. Yo creo que para lo que cuesta es un micrófono que hace muy bien su trabajo. El problema de este micrófono es que yo no tenía mucho control de lo que podía hacer, porque usualmente este tipo de micrófonos va bien con una consola de sonido donde tú puedes modular y ponerle filtros al micrófono y cuidar el audio que sale. Cuando lo conectas directamente a la computadora es un poquito complicado llegar a hacer ese tipo de cosas, ya que no está pues identificado como un micrófono de X o Y rango, X o Y modelo, sino es como parte de una entrada jack-in. Vuelvo a lo mismo, este micrófono me ayudó bastante, sin embargo por el uso que le hacía, que era un uso constante, pues me duró como 8 meses y empezó a presentar hiss en mi voz, algo que yo no podía quitar, y por más que trataba de hacer estos arreglos en postproducción para quitarle el hiss, no podía y me quedaban cosas que no me gustaban, cosas de un audio que no era óptimo para la hora de grabar o para la hora de transmitir. Sin embargo, sí lo llegué a usar para cuando estaba hablando con mis amigos, lo llegué a usar como micrófono para poder charlar con ellos en chat de voz dentro del PlayStation. Luego me compré otro micrófono que era un micrófono Neewer, también de la marca que maneja bastante Amazon, que es una de la económica, pero esta vez con entrada USB. Tengo que decirlo, este micrófono cambió bastante el audio que yo estaba manejando, y para bien. Era un micrófono que me captaba bastante la voz y no tenía que hacer muchas cosas porque el mismo micrófono de cierta manera no captaba todo el ruido a mi alrededor y lo mantenía lo más silencioso posible. Usualmente lo único que hacía era que entraba a un tutorial de YouTube donde cómo podía modificar o cancelar el sonido de ruido y el eco de mi micrófono dentro de OBS. Y era algo que realmente pues era muy sencillo en su momento. Otra de las cosas que también tengo que decir que es muy positivo es que este micrófono me ayudó bastante, porque con esto pude empezar a escuchar de una manera más clara mi voz, algo que no estaba acostumbrado a hacer debido a que venía de un micrófono jack-in, y anterior a ese tipo de micrófonos pues realmente no había utilizado mi voz con un micrófono así de profesional, digámoslo de alguna manera. Y este micrófono realmente lo recomiendo, es muy económico, es bastante útil. Sin embargo,
pero conforme lo fui usando, vuelvo a lo mismo, fue un micrófono que estuve usando bastante, pues empezó a degradarse la captura de la voz, al punto donde ya tuve que quitarle los filtros que le había puesto en OBS, al punto donde también tenía que acercar demasiado la boca para poder ser escuchado con mi propio micrófono. Ya empezó a degradarse el micrófono, empezó a no funcionar de manera óptima debido a los usos. Tengo que decirlo, este tipo de marcas es un poquito más al estilo de desechables. Es una compra inteligente porque al final de cuentas te sirve, te ayuda en lo que consigues un poco más de inversión para poder comprar el siguiente micrófono. Pero ya cuando llegó el momento de poder cambiar, pues hice un salto un poquito más grande. Antes de pasar al último micrófono que he estado manejando, pues tengo que decir que este realmente me duró bastante tiempo, me duró alrededor de 2 años. Ya al punto donde yo tenía que acercar la boca para poder hablar, ya fue cuando decidí hacer el cambio. ¿Cuál es el micrófono que utilizo actualmente? Pues es el HyperX Solocast. Este micrófono es también un micrófono USB, el cual no tienes que hacerle mucha configuración, no tiene mucha configuración. Y es un micrófono que capta todo, absolutamente todo. Me sorprende mucho también que captura el sonido, tanto fuera de mi habitación, que en verdad me vi en la necesidad de estar viendo más videos de cómo configurar mi micrófono de una manera casi profesional dentro del OBS para que este se pudiera escuchar de una buena manera. Sin embargo, conforme empezó a haber actualizaciones del OBS y empezaron a cambiar las configuraciones debido a las actualizaciones, tenía que constantemente revisar cómo estaban los filtros. También se agregaban nuevas opciones, lo cual podía hacer más óptimo la cancelación de ruido, el tono de cómo se escucha mi voz y todo esto. Pero estaba muy limitado a lo que el OBS podía hacer. Ya sé, hay muchos plugins, pero yo no soy de la idea de estarle instalando demasiados plugins al OBS, debido a que cada vez que se actualice el OBS puede generar una incompatibilidad con uno de los plugins y prefiero no estar batallando con ese tipo de cosas. Entre menos batalle para poder hacer lo que me gusta, para mí es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué hice? Una de las cosas que hice fue bajar el BB Audio Software o el conocido Voicemeeter Banana. Este es una consola de audio que te separa los diferentes audios que puedes tener en la computadora, y de esta manera puedes controlar el volumen de cada elemento de manera diferente. Si tienes un Discord, puedes controlar el audio del Discord de manera independiente al audio del juego, al audio de la computadora en sí. Es un software demasiado complejo, la verdad no es algo que me agradó utilizar. Sin embargo, hacía mi trabajo más sencillo, por lo que podía yo controlar y modular mejor el volumen de mi micrófono. No solo eso, también me ayudaba a poder separar los audios. De esta manera tenía mayor control para que mi audiencia pudiera escuchar más fuerte ciertos elementos, mientras yo no me saturaba los oídos de tanto sonido. Algo que tengo que decir es que de repente, cuando había una actualización, tenía que volver a configurar todo y tenía que volver a colocar todo como estaba, y era algo que era demasiado tedioso para mí. Actualmente uso un software que lo vi con Urbic, si mal no recuerdo, que es un software del SteelSeries y es el software de Sonar. El software de Sonar prácticamente es una consola donde puedes separar diferentes audios. Estás un poco más limitado que el Voicemeeter Banana. Sin embargo, me facilitó muchas cosas, pues tiene muchos perfiles donde puedo yo hacer los cambios de mi micrófono y sacar un audio, o capturar más bien un audio totalmente limpio y muy profesional. Es el que están escuchando ahorita, y la verdad es el que más me ha agradado, es con el que menos estoy batallando y es con el que puedo hacer más fácilmente pues la grabación de mis videos o el estar haciendo directos sin tener que fastidiar el oído de mis seguidores y de mis viewers. Y bueno, básicamente esto es lo que he estado haciendo. Solo he tenido 3 micrófonos, no he tenido oportunidad de invertir en otras cosas. En un futuro sí me gustaría tener una consola de audio para poder tener mayor control del audio. Sin embargo, también tengo que admitir que las cuestiones del audio no es mi fuerte, ya debido a que mi
oído no es algo que está tan bien desarrollado como otras habilidades que tengo. Sin embargo, pues sí es un sueño llegar a tener un mayor control de audio y poder sonar todavía más profesional de lo que sueno ahorita. Espero que este video te haya ayudado. Sé que no es el que usualmente hago y sé que a lo mejor no tiene como mucho sentido. Sin embargo, espero que de algo te haya servido. Nos vemos para el próximo video.